Primero fue un rugido en el cielo de Túnez. Era el 1 de febrero de 1943, y la campaña en el norte de África estaba en su punto más crítico. Los bombarderos estadounidenses Boeing B-17 volaban alto, rumbo a un objetivo vital, las posiciones alemanas en Bizerta, que actuaban como uno de los últimos bastiones logísticos del eje. Entre ellos iba el All American 3, un B-17F de la 97ª Bomb Group, pilotado por el teniente Kendrick R. Bragg. Lo que nadie imaginaba esa mañana era que aquel bombardero se convertiría en protagonista de una de las escenas más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. A unos 5.000 metros de altura, la formación de bombarderos atravesaba nubes esparcidas, mientras la artillería antiaérea alemana comenzaba a disparar desde tierra. El cielo se llenó de estallidos negros, fragmentos de metralla que podían destrozar un avión en segundos. Pero lo peor no venía desde abajo, sino desde arriba. Cazas Messerschmitt Bf-109 y Macchi italianos que ya esperaban el encuentro. Los pilotos alemanes sabían que si lograban abrir un hueco en la formación, los bombarderos aislados serían presa fácil. El All American mantenía su posición, protegido por el fuego cruzado de las ametralladoras Browning calibre 50. Los artilleros trabajaban sin descanso, disparando ráfagas contra cualquier caza que se acercara demasiado. El cielo se convirtió en un caos de trayectorias cruzadas, humo y explosiones. Fue entonces cuando un caza alemán, lanzándose en un ataque desesperado, impactó directamente contra el fuselaje del B-17. El choque fue brutal. El Messerschmitt embistió la cola del bombardero y se desintegró en pedazos. La fuerza del golpe arrancó gran parte del estabilizador vertical y destrozó la sección trasera. A simple vista, el avión parecía partido en dos. Los tripulantes escucharon el metal desgarrarse como si fuese papel, y el aire helado invadió la cabina de inmediato. Los hombres en la formación cercana no podían creer lo que veían. Aquel B-17 estaba prácticamente destrozado, pero seguía volando. El artillero de cola fue lanzado violentamente y resultó herido, pero milagrosamente sobrevivió. Los cables de control colgaban sueltos, el fuselaje se bamboleaba con cada turbulencia, y sin embargo, el avión no se desmoronaba. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera unido. Lo más increíble, la tripulación, en medio del caos, se dio cuenta de que podían seguir manejándolo. Los cazas alemanes, que habían presenciado la colisión, se quedaron momentáneamente perplejos. En condiciones normales, un impacto de esa magnitud significaba la destrucción total del bombardero. Pero aquel gigante de aluminio no se rendía. Mientras las piezas del caza alemán caían ardiendo hacia el suelo tunecino, el All American continuaba su vuelo, tambaleante, pero firme. El piloto Bragg y su copiloto, el teniente Godfrey, luchaban por mantener la máquina bajo control. Cada movimiento era delicado. El avión vibraba, la cola amenazaba con desprenderse en cualquier momento. Los tripulantes, con los ojos fijos en los indicadores y las manos aferradas a las ametralladoras, sabían que un segundo ataque enemigo podría ser fatal. Pero los alemanes, incrédulos, no lo intentaron. Aquella mole dañada que se negaba a caer parecía un mal presagio. Los B-17 eran conocidos como los fortalezas volantes, y ese día demostraron por qué. Su diseño robusto, con estructuras redundantes y compartimentos compartimentados, les permitía resistir daños que habrían destruido cualquier otro avión. La combinación de blindaje y la valentía de la tripulación explicaban lo que parecía un milagro. A bordo, los hombres improvisaban soluciones. Amarraron partes sueltas, redistribuyeron peso y se prepararon para el largo viaje de regreso. Los demás bombarderos de la formación observaron incrédulos. Algunos pilotos estadounidenses contaron después que estaban seguros de que aquel avión caería en cualquier momento, y aún así, seguía su curso, como si nada pudiera derribarlo. Para los alemanes, la imagen fue aún más impactante. Se decía en los reportes posteriores que varios pilotos de la Luftwaffe quedaron paralizados ante la visión de un bombardero partido en dos que, contra toda lógica, se mantenía en el aire. La misión se completó y las bombas fueron lanzadas sobre Bizerta. El All American cumplió su objetivo a pesar de estar mortalmente herido. Pero lo más difícil estaba aún por venir: regresar a la base en Argelia. Con más de 400 kilómetros de cielo hostil por delante, sin escolta y en un avión que podía desintegrarse en cualquier momento, cada minuto se sentía eterno. El camino de regreso fue un suplicio. El fuselaje estaba tan dañado que los tripulantes podían ver el cielo a través de las grietas. El artillero de cola fue asegurado con cinturones y vendajes improvisados para que no cayera. El resto de la tripulación trabajaba en silencio, intercambiando miradas de incredulidad.
Ninguno podía creer que todavía estuvieran vivos. El piloto Bragg decidió mantener una altitud constante, evitando maniobras bruscas que pudieran partir al avión en dos. El combustible era suficiente, pero el riesgo estaba en que cualquier vibración excesiva provocara el colapso de la estructura. A pesar de todo, el All American avanzaba, como si se negara a morir. Cuando finalmente la costa africana apareció en el horizonte, los hombres a bordo respiraron aliviados. Habían pasado lo impensable, un choque directo con un caza enemigo, la pérdida casi total de la cola, el regreso sobre territorio enemigo, y aún así, estaban a punto de llegar a casa. El All American 3 avanzaba sobre el Mediterráneo como un fantasma. Desde fuera, parecía imposible que aquella mole de acero pudiera sostenerse. La cola estaba casi arrancada, mantenida apenas por unos fragmentos de metal y cables retorcidos. El fuselaje trasero vibraba con cada ráfaga de viento, amenazando con desprenderse en cualquier momento. Y sin embargo, seguía allí, aferrado a la vida. Dentro, la tripulación trabajaba en silencio. El artillero de cola, herido y en estado de shock, fue asegurado como pudieron. Lo ataron con cinturones de repuesto, lo cubrieron con chaquetas y lo sujetaron con vendas improvisadas para que no se deslizara por la abertura que se había abierto en el fuselaje. El resto de los hombres apenas se movía, sabiendo que cualquier paso mal dado podía desestabilizar el avión. El piloto, teniente Kendrick Bragg, y su copiloto Godfrey, mantenían las manos firmes en los controles. El avión respondía con lentitud, como un animal cansado, pero todavía obedecía. Cada ajuste de timón era mínimo, calculado al milímetro. Sabían que un giro brusco podría ser el final. La decisión fue volar recto, sin arriesgar maniobras innecesarias, confiando en que el Galaxy de acero resistiera hasta Argelia. Mientras tanto, los demás bombarderos de la formación lo escoltaban. Algunos pilotos contaron después que no podían apartar la vista. El All American parecía flotar milagrosamente, como un muerto viviente en el aire. Muchos estaban convencidos de que no llegaría. Otros, impresionados, lo vieron como un símbolo de que aquel día nada podía detenerlos. El regreso no fue fácil. La Luftwaffe, aunque sorprendida por el estado del avión, seguía rondando los cielos. Sin embargo, ninguno de los cazas enemigos se atrevió a rematarlo. Quizás lo veían ya condenado, o quizás temían que el All American aún tuviera fuerzas para defenderse. Sea como fuera, lo dejaron en paz, como si su sola resistencia les resultara incomprensible. Cuando finalmente aparecieron las costas de Argelia, un grito de alivio recorrió la cabina. Habían superado lo imposible. Ahora solo quedaba el aterrizaje, que era el desafío más peligroso. ¿Cómo aterrizar un avión partido en dos sin que colapsara al tocar pista? El aeródromo en Biskra se preparó de inmediato. Los mecánicos y médicos esperaban, sin saber qué verían. Cuando a lo lejos apareció el B-17, tambaleándose en el aire, muchos no podían creerlo. Desde tierra, se veía la cola colgando como un trapo, con agujeros enormes en el fuselaje. Algunos técnicos se taparon la boca de incredulidad. Bragg se comunicó con la torre. El avión llegaría, pero necesitaba una pista despejada y personal listo para intervenir. Descendió lentamente, con el corazón latiendo al límite. La tripulación se preparó para lo peor, un aterrizaje duro, quizás el último. El contacto con la pista fue suave, mucho más de lo que cualquiera esperaba. El piloto apenas tocó el suelo, frenando con delicadeza. Durante unos segundos, todos contuvieron la respiración. Y luego, como si fuera un milagro, el All American rodó por la pista y se detuvo. No se desmoronó. No explotó. A pesar de estar casi partido en dos, había logrado regresar a casa. Los mecánicos corrieron hacia el avión. Al acercarse, comprendieron que la imagen era aún más increíble de lo que parecía desde lejos. La cola estaba unida al resto del fuselaje solo por un par de vigas dobladas y cables eléctricos. El metal estaba desgarrado como si hubiera sido arrancado a mordiscos. Y sin embargo, allí estaba, en pie. Los tripulantes salieron tambaleándose, exhaustos pero vivos. El artillero herido fue evacuado de inmediato. El resto fue recibido como héroes. Los mecánicos inspeccionaron la nave y no podían entender cómo había aguantado. Un ingeniero escribió en su informe: este avión no debía estar en una sola pieza. Ninguna explicación técnica lo justifica. Simplemente, no debía haber vuelto. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de días, las fotos del All American comenzaron a circular entre las tropas aliadas. Para los soldados que luchaban en el norte de África,
Aquella historia era un recordatorio de que la suerte y la determinación podían desafiar cualquier predicción. En la Luftwaffe, la reacción fue de desconcierto. Los pilotos alemanes que habían presenciado la colisión informaron que el bombardero había quedado destrozado y que seguramente se estrellaría. Cuando descubrieron que había regresado y aterrizado intacto, muchos no lo creyeron. Para ellos, era inconcebible que una máquina tan dañada pudiera volar cientos de kilómetros. La propaganda estadounidense aprovechó de inmediato la ocasión. Los periódicos hablaron de la fortaleza volante que se negó a morir. La imagen del avión, con su cola colgando, se convirtió en símbolo de resistencia y de la fiabilidad del diseño del B-17. Más allá de la hazaña, sirvió para reforzar la moral de los soldados y demostrar que, incluso en las peores condiciones, las Flying Fortresses podían traer a sus hombres de vuelta. Ese episodio no solo fortaleció la leyenda del B-17, sino que también golpeó psicológicamente a los alemanes. Hasta entonces, habían confiado en que su artillería antiaérea y sus cazas podían detener a los bombarderos aliados. Pero el All-American demostró lo contrario. Incluso un avión al borde del colapso podía regresar y completar su misión. Para la tripulación, el recuerdo quedó grabado de por vida. Años después, varios de ellos contaron la historia en entrevistas y conferencias, siempre con la misma mezcla de incredulidad y orgullo. Ninguno pudo explicar del todo cómo habían logrado sobrevivir. Lo único que sabían era que aquel día, la suerte y la fortaleza de su máquina los habían protegido. La historia del All-American 3 no tardó en convertirse en leyenda. En cuestión de días, las fotos del bombardero destrozado comenzaron a circular no solo entre las unidades aéreas, sino en periódicos y revistas militares de Estados Unidos y del Reino Unido. La imagen de aquel avión con la cola colgando, unido apenas por unos cables y vigas dobladas, se volvió un símbolo inmediato de la resistencia aérea aliada. En las bases del norte de África, la noticia corrió como un incendio. Los soldados en tierra, que muchas veces desconfiaban de que los bombarderos pudieran sobrevivir a los cielos dominados por la Luftwaffe, encontraron en el All-American un motivo de orgullo. Si una fortaleza volante podía regresar en ese estado, entonces quizás había esperanza para todos. La moral, siempre frágil en tiempos de guerra, se reforzó con esa imagen. La Luftwaffe, por su parte, quedó desconcertada. Los informes de los pilotos alemanes que habían presenciado la colisión eran claros. El bombardero debía haberse estrellado. Para ellos, que estaban acostumbrados a ver aviones aliados caer tras unos pocos impactos certeros, el regreso del All-American parecía casi un acto sobrenatural. Algunos lo tomaron como una exageración propagandística, mientras que otros comenzaron a temer la verdadera robustez de las fortalezas volantes. El efecto psicológico fue importante. Los cazas alemanes ya sabían que los B-17 eran duros de derribar. Su blindaje, la distribución de los sistemas y la redundancia de controles los hacían mucho más resistentes que otros bombarderos de la época. Pero ver uno prácticamente partido en dos regresar a su base rompía cualquier cálculo previo. La conclusión era simple: enfrentarse a las fortalezas volantes no solo requería precisión, sino también suerte. El alto mando aliado no tardó en explotar la historia. Los comunicados de prensa hablaron del bombardero que se negó a morir y del vuelo milagroso sobre Túnez. Revistas ilustradas mostraban las fotografías con titulares que exaltaban la resistencia de los hombres y de las máquinas. El mensaje era claro: Estados Unidos no solo producía bombarderos en masa, sino que además esos bombarderos eran indestructibles. En paralelo, los ingenieros de Boeing estudiaron los restos del All-American con gran interés. Los informes técnicos revelaron cómo el diseño del B-17 había salvado la vida de la tripulación. Las secciones internas, con sus compartimentos reforzados, evitaron que la fractura se propagara hasta el centro del fuselaje. Los cables redundantes permitieron que los controles siguieran funcionando aunque parte del sistema estuviera destruido. Y la estructura de las alas, más sólida de lo que se pensaba, absorbió gran parte del impacto. Para la tripulación, el regreso a casa fue una mezcla de incredulidad y orgullo. Los hombres fueron recibidos como héroes en la base de Biskra. Médicos y mecánicos no podían creer lo que veían. Un avión que, según cualquier lógica, debía haberse partido en dos en pleno vuelo, estaba allí, en tierra firme. La fotografía del artillero de cola herido, rescatado en medio de la cabina destruida, dio la vuelta al mundo. En entrevistas posteriores, el piloto Bragg siempre insistió en que no fue un milagro divino, sino la combinación de suerte, diseño y sangre fría. El avión estaba construido para resistir, y nosotros estábamos decididos a volver. Lo demás fue cuestión de que todo saliera en el orden correcto. Aún así,
Para muchos soldados, el All-American fue efectivamente un milagro, un recordatorio de que la guerra no siempre seguía las reglas de la lógica. El episodio también sirvió para fortalecer la narrativa propagandística de los aliados. Mientras los alemanes insistían en que sus cazas y cañones antiaéreos eran invencibles, la historia del bombardero que sobrevivió a un impacto directo los desmentía. La Luftwaffe podía ser letal, pero no era infalible. Y eso importaba tanto en los cielos como en las trincheras. La reputación del B-17 como Flying Fortress quedó cimentada tras este incidente. Ya en misiones anteriores se habían registrado casos de bombarderos que regresaban con daños severos, agujeros enormes en las alas o motores destruidos. Pero lo del All-American era distinto. Era el ejemplo definitivo, visual, irrefutable. Un avión partido en dos había cumplido su misión y había vuelto. Nada ilustraba mejor la idea de una fortaleza voladora. Los pilotos de caza estadounidenses también sintieron un cambio en su percepción. Muchos de ellos habían criticado la vulnerabilidad de los bombarderos sin escolta, pero la noticia reforzó su convicción de que, acompañados o no, los B-17 eran capaces de aguantar más de lo que cualquiera hubiera esperado. Mientras tanto, en el frente interno, la historia fue utilizada para reforzar el apoyo popular a la guerra. En Estados Unidos, las imágenes circularon en periódicos locales y en la prensa nacional. La gente leía con asombro sobre el avión que regresó hecho pedazos y lo tomaba como una metáfora de la resistencia del propio país. No importaba el golpe, siempre encontrarían la manera de seguir en pie. El All-American 3 se convirtió en un símbolo. Para las tripulaciones de bombarderos que enfrentaban misiones cada vez más peligrosas sobre Europa y el Mediterráneo, era un recordatorio de que incluso en las peores condiciones había una posibilidad de sobrevivir. Para los alemanes, fue una señal de que subestimaban la capacidad de sus enemigos. Y para el resto del mundo, fue una de esas historias extraordinarias que muestran hasta qué punto la guerra puede desafiar la lógica. El All-American 3 quedó inmortalizado en las fotografías que los mecánicos tomaron en la pista de Biskra. Aquellas imágenes, donde se veía al B-17 prácticamente partido en dos, con la cola unida por un par de cables y fragmentos de metal, se convirtieron en prueba irrefutable de que la hazaña había ocurrido. Con el paso del tiempo, esas fotos pasaron de ser simples documentos técnicos a convertirse en iconos de la resistencia aérea aliada. La tripulación, formada por jóvenes en su mayoría de poco más de 20 años, fue reconocida por su valentía y disciplina. El teniente Kendrick Bragg, piloto al mando, recibió elogios oficiales por haber mantenido el control en condiciones imposibles. Sus compañeros de cabina, que improvisaron reparaciones y atendieron al artillero herido, también fueron distinguidos. Aquel grupo de hombres, que había salido en una misión rutinaria de bombardeo, volvió convertido en leyenda viviente. El avión, increíblemente, fue reparado. Los ingenieros de la base trabajaron durante semanas reforzando la estructura, reemplazando secciones completas del fuselaje y revisando los sistemas de control. El All-American volvió a volar y continuó en servicio hasta el final de la guerra. Su supervivencia era tan simbólica que los mecánicos se esmeraron en dejarlo operativo, aunque en realidad habría sido más sencillo retirarlo. Lo mantuvieron porque representaba algo más que un bombardero. Era la prueba de que las fortalezas volantes podían desafiar la muerte. A medida que la guerra avanzaba, la historia se fue transmitiendo entre escuadrones y bases aéreas. Para muchos, era un relato inspirador que circulaba como una especie de leyenda moderna. Había otros casos de B-17 que regresaron con daños extremos, pero ninguno tan gráfico ni tan impactante como el All-American. Esa diferencia lo convirtió en el ejemplo definitivo de la reputación de los bombarderos de Boeing. El episodio tuvo también un valor estratégico intangible. Elevó la confianza de las tripulaciones en sus máquinas. Los bombarderos sabían que enfrentarse a la artillería antiaérea alemana y a los cazas de la Luftwaffe era una apuesta de vida o muerte. Sin embargo, después de conocer lo ocurrido con el All-American, muchos partieron en misión con la esperanza de que, incluso en las peores circunstancias, sus aviones podrían traerlos de regreso. La moral era un arma tan importante como cualquier cañón, y este avión se convirtió en su estandarte. Tras la guerra, la historia siguió viva. Se publicó en libros, documentales y artículos especializados. En museos de aviación, las fotografías se exhiben junto a relatos de testigos que describen con detalle aquel regreso imposible. El All-American pasó a ser parte del patrimonio histórico de la aviación, una referencia obligada cada vez que se habla de la robustez de los B-17. Los alemanes, por su parte, nunca dejaron de asombrarse.
En Memorias de pilotos de la Luftwaffe se menciona el incidente como un ejemplo de lo que los aliados podían hacer gracias a su ingeniería y a su número abrumador de aviones. Para ellos, enfrentarse a una máquina que ni siquiera destruida en el aire se rendía era un golpe psicológico difícil de asumir. Con el tiempo, el caso del All American se utilizó en academias militares como ejemplo de disciplina, temple y diseño técnico. Para los ingenieros aeronáuticos, fue una lección práctica de cómo la redundancia y la robustez podían salvar vidas. Para los estrategas, una demostración de que la moral y la propaganda podían convertir un accidente en una herramienta de guerra. Y para el público, una historia que rozaba lo increíble, pero que estaba respaldada por pruebas fotográficas y testimonios directos. El legado de la tripulación también fue importante. Muchos de ellos regresaron a casa después de la guerra y contaron la experiencia en entrevistas, conferencias y reuniones de veteranos. Cada vez que relataban el vuelo, la incredulidad era la misma. ¿Cómo pudo aquel avión mantenerse en el aire? Ninguno tenía una respuesta definitiva. Todos coincidían en que fue una mezcla de suerte, pericia y la fortaleza del diseño del B-17. La cultura popular tampoco olvidó el incidente. En películas, novelas y documentales, el All American aparece como símbolo de resistencia. Aunque no siempre se menciona por nombre, la imagen de un bombardero destrozado que aún logra regresar a base ha inspirado incontables representaciones en medios. Se convirtió en parte del imaginario colectivo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, cuando se habla de la fortaleza volante, inevitablemente surge la historia del All American 3. Es un recordatorio de que la guerra no siempre se decide solo en números, tácticas o tecnología. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte está en la voluntad de resistir un minuto más, en el temple de una tripulación que se niega a rendirse y en una máquina construida para aguantar lo imposible. El B-17 fue uno de los aviones más producidos de la guerra, con más de 12.000 unidades fabricadas. Miles de ellos nunca regresaron de sus misiones, cayendo en llamas sobre Europa y el Mediterráneo. Pero aquellos que sobrevivieron en circunstancias extremas se convirtieron en leyenda. Y entre todos ellos, ninguno destacó tanto como el All American, el bombardero que literalmente voló a cuestas, partido casi en dos, y regresó a salvo. Su historia sigue siendo contada no solo como anécdota técnica, sino como ejemplo de lo que significa la palabra resiliencia en medio del caos. Para los veteranos, fue un recuerdo imborrable. Para los ingenieros, un caso de estudio. Y para quienes hoy escuchan su relato, una de esas hazañas que parecen sacadas de una película, pero que ocurrieron en la vida real. En definitiva, aquel 1 de febrero de 1943 sobre Túnez, cuando un caza alemán se estrelló contra un bombardero estadounidense, nació una leyenda. Los alemanes lo vieron con sus propios ojos, incapaces de comprender cómo seguía volando. Los aliados lo celebraron como un milagro. Y el mundo entero lo recuerda como la historia del B-17 que se negó a caer.